dando la grabación y la explicación del tema, ¿ya? A ver, ¿qué dice aquí? Continuación, dice, ya no vas a colocar otro tema, nada, es subtítulo. Subtítulo dice componentes de un vector. Ya sabemos, ¿no ve? Este es un vector. Esta flechita es un vector. Este vector tiene tamaño, tiene dirección y tiene sentido. Y representan varios fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, ahorita este vector verde tiene un ángulo tita, aquí está el ángulo tita, y este ángulo se mide en grados sexagesimales, los grados que están en tu transportador, ¿ya? Entonces tiene una abertura aquí. Por ejemplo, aquí debe estar midiendo unos 45 grados. Ahora, ¿qué significa descomponer al vector? Significa partir al vector en dos. Todos saben muy bien que dentro de los números existen dos ejes. En matemáticas esto se ve, pero nos sirve para la física también. Eje X, aquí está, eje X, y también tenemos al eje Y. ¿Listo? Cualquier vector se puede trasladar al plano cartesiano, cualquiera, ya sea este vector A o puede ser cualquier otro vector, por ejemplo, un vector B. A ver, imaginen que está acá. Igual, este vector tiene una abertura y tiene un módulo o tamaño y dirección. Cualquier vector se puede trasladar en el plano cartesiano. Listo. Ahora, lo que toca ahora aprender es que este vector se puede partir en dos. Profe, ¿cómo en dos? Te explico. Todo vector nace a partir de dos componentes. Por eso dice aquí la palabra componentes. Y como es un plano 2D, tú sabes, ¿no ve? Plano 2D solamente es avanzar a la derecha, a la izquierda, saltar arriba, abajo, nada más. El objeto en un plano 2D, eso es lo único que puede hacer. No estamos ahorita en plano 3D. Plano 2D, nada más. El vector se puede descomponer en dos partes. Profe, ¿cuáles son esas dos partes? Siempre todo vector se va a descomponer en un eje X. Ahí está, estoy llevando una flechita morada. Profe, ¿este es otro vector? Sí. Un vector se puede descomponer en dos mini vectores. Aquí está el primer vector, pequeñito, este moradito. Y ese vector se coloca en el eje X, tal como estoy haciendo yo. En el eje X se coloca. Profe, ¿puede ser más grande? No. Tiene que ser cabalito al tamaño reflejado del vector A. Cabalito. Ya, ahí está primera componente del vector A en el eje X. Y también hay otra componente en el eje Y. ¿Listo? Aquí está en el eje Y. Ahí está. Y tiene que ser del mismo tamaño, ¿ya? Del vector A, es decir, su reflejo. Aquí, del mismo tamaño tiene que ser. Entonces, lo que te digo, todo vector se descompone en dos partes, en dos mini vectores. Un vector en el eje X y un vector en el eje Y. Bueno, ese reflejo voy a dibujar ahora, voy a trasladar este pequeño cuadradito. Ese reflejo se traduce de esta manera. Aquí están líneas segmentadas, lo que me va a ayudar a explicar que todos estos dos vectores del vector A son reflejos nada más. Son reflejos, ahí está. Este no puede ser más grande. Sí o sí tiene que ser en esta línea reflejada. Este tampoco puede ser más grande o más pequeño. Tiene ese cabalito en el reflejo. Entonces, este vector azulito también tiene sus reflejos. Dos componentes, dos mini vectores aquí en X y Y. Claro que en Y va a estar hacia abajo. ¿Ya? Entonces, es lo que quiero explicarte. Todo vector se puede partir en dos. Profe, ahora este ya no se llama vector A, este tampoco se va a llamar vector A. Tienen otros nombres y otras formas de calcular.
Ya, entonces para eso nos vamos a apoyar de la trigonometría. Ya yo sé que no has avanzado todavía trigonometría, pero ya te he dado un adelanto, ¿no ve? Un adelanto ya hemos hecho de la trigonometría. Ya, entonces, esta calculadora científica me ayuda a convertir, profe, ¿cómo convertir? Es que estos ángulos, como son números sexagesimales, necesito convertir a números que nosotros entendemos, números 1, 2, 3, 0,8, es decir, números reales. ¿Y cuáles son esas dos teclitas que me ayudan a convertir aquello? Acá está, te voy a presentar otra vez, ya como a modo de repaso, a modo de repaso. Ahí está una primera teclita. La teclita que dice cos, ¿listo? Ahí está, cos. Y también está la teclita, esta otra teclita, la teclita sin, ¿ya? Ambas teclitas, esas, las más importantes de la calculadora científica. ¿Por qué? Porque estas trabajamos con esto, ángulos. ¿Qué quiere decir estas dos teclitas? Esas dos teclitas, voy a decir lo siguiente. Las dos teclas significan funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? No entiendo. A ver, una es la función trigonométrica coseno y la otra función trigonométrica es la función seno. Por eso también aquí dice cos y sin. Claro que sin está en inglés, ¿no ve? La calculadora científica ahí se la ha fabricado, por eso es así. Pero son dos funciones trigonométricas. Ahora, esas funciones trigonométricas van a afectar en el nombre de estos dos vectores descompuestos. ¿Cómo se va a llamar el que está al lado del ángulo? El que está al lado del ángulo se va a llamar, ahí está, ¿dónde está? Aquí está. Se va a llamar AX. ¿Ya? Profe, ¿por qué se va a llamar AX? Se va a llamar AX porque está en el eje X. ¿Listo? Acá está. Voy a poner con negrita, ahí está. Se llama AX porque está en el eje X. Y es A porque viene del vector A. Ahora, esta igualdad significa que tú tienes que multiplicar el tamaño del vector A por el coseno del ángulo. Ah, ya, entonces para eso me sirve la calculadora, para hallar el valor del ángulo, pero en número, ¿ya? Supongamos que nos dan 45 grados, entonces nosotros presionamos en la calculadora coseno de 45 y nos va a dar un número. Y eso vamos a multiplicar por el tamaño del vector A y ya vamos a tener el valor de AX. Perfecto. Entonces, profe, ¿cómo se va a calcular el mini vector en Y? Con esta igualdad, con esta otra igualdad, con esta. Si uno es coseno, el otro automáticamente va a ser con la función trigonométrica seno, ¿ya? Y eso va a ser AY. ¿Listo? El mini vector AY. Con eso se halla, con eso se halla los valores descompuestos de cualquier vector, ¿ya? De cualquier vector. En este caso estamos analizando solo el vector A. Muy bien, y con esto se trabaja descomposición vectorial. ¿Listo? Todo vector se descompone en dos. Muy bien, listo. Continuamos. Vamos a hacer ejercicios ahora, porque siempre teoría es con ejercicios y los ejercicios hay que entender. Si no entiendes en el video puedes retroceder, puedes adelantar y yo pienso que vas a entender, normal, porque solamente son operaciones y todavía con calculadora, porque calculadora nos facilita a nosotros los físicos el tratamiento de los ejemplitos. Ya directamente entonces, ejemplo, en esta segunda hoja. Bueno, ¿qué dice? A ver, vamos a borrar algunas cositas, ¿ya? A ver, esto voy a borrar.
Esto voy a borrar, que ya está resuelto, ¿no ve? La cuestión es que nosotros tenemos que aprender. Ya, vamos a aprender. Esto también voy a borrar. Esto también voy a borrar. Listo. Ya. Eso voy a colocar acá. Aquí voy a colocar. Listo. Bueno, ¿qué dice el problema? El problema me dice lo siguiente. A ver, esperen. Ahí está. ¿Qué dice el problema? A ver, entenderemos el problema. Dice, si es que el vector A tiene una magnitud de 100 milímetros, ahí está, 100 milímetros, y un ángulo de 60 grados con respecto al eje X, ¿cuáles son sus componentes X y Y? X y Y. Bueno, siempre va a ser así la pregunta, jóvenes. Siempre nos van a dar un vector, su tamaño y el ángulo. ¿Ya? Su tamaño y el ángulo. En este caso, el ángulo me están diciendo que es 60 graditos, ¿ya? 60 graditos. Ese es el valor del ángulo. Ahí está, ya está puesto. Entonces, siempre que tengamos ángulo y tamaño del vector, podemos hallar las descomposiciones, es decir, los mini vectores. El mini vector A en el eje X se va a llamar AX y el otro se va a llamar AY. Eso no es difícil, pero sus valores es lo que nosotros necesitamos hallar. ¿Cuánto valdrá el vector pequeñito en X de A si esto vale 100 y su ángulo vale 60? ¿Cuánto valdrá aquí? Tiene otro valor, no es 100, jóvenes. Si colocan otra vez 100, está mal. ¿Por qué? Porque este obviamente tiene que tener otro valor, porque ha cambiado de tamaño. Vean, no es el mismo tamaño. 100 vale el tamaño del vector verde, pero de estos otros dos vectores no es el mismo tamaño, es otro tamaño. Y ese tamaño es el que necesitamos hallar. Profe, ¿cómo vamos a hallar ese tamaño? De esta manera. Vean, aquí está la solución. Voy a escribir o voy a subrayar aquí solución del problema. Ahí está. Primero voy a analizar los datos. ¿Qué datos tengo? Tamaño del vector A, 100 milímetros, y ángulo de inclinación del vector, ahí está también, 60 graditos. Aplicamos simplemente las reglas de descomposición, nada más, jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a multiplicar el tamaño por el coseno del ángulo tita. Aquí está, ya estamos anotando aquí la fórmula. Para hallar el mini vector AX, se necesita tamaño del vector grandote A multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Y eso a qué va a ser igual? Obviamente, ¿no es cierto? Va a ser, el tamaño del vector A es 100, ¿ya? Ahí está, 100, multiplicado por el coseno. ¿Coseno de qué, pero? Coseno de 60, porque ese es el valor del ángulo, 60 grados. Profe, ¿de dónde voy a sacar coseno de 60? De la calculadora. Si tú presionas en la calculadora, aquí está la calculadora, si presionas coseno y le presionas 60 y luego igual, te va a salir este número. Te va a salir 0,5. ¿Ya? Ese valor te va a salir. Y ese valor de 0 que he puesto en amarillo, 0,5, ya es un número que tú conoces. Ángulo no podemos multiplicar por 60. Sí o sí, hasta que convertir a número que conozca. Y lo que me va a ayudar a número que conozca es calculadora, la función trigonométrica coseno. No voy a colocar la función seno, porque eso es otro valor, me va a arrojar. Sí o sí es coseno. Profe, ¿siempre es coseno? Sí, siempre es coseno el mini vector que está junto al ángulo. Y el que no está junto al ángulo, eso es función seno. Ya, así es la reglita. Eso en matemática vas a avanzar más, a más profundidad. Aquí solamente en física estamos, lo que nos sirve vamos a usar. Y lo que no me sirve a mí es decirte que multiplicas, sacas con la calculadora coseno de 60, 0,5. Ya está. Entonces ahora sí puedo trabajar como sé nomás. 100 multiplicado por 0,5. 100 por 0,5, 50. ¿Qué cosas? Milímetros, porque el vector A grande está en milímetros. Ah, ya, profe. Entonces aquí es 50.
Muy bien. El mini vector AX vale 50, no vale 100. ¿Ves? No vale 100. Vale menos su tamañito. Muy bien. Ahora me toca hallar el vector AY. Eso es descomponer. Hallar dos vectores en el eje X y en el eje Y. Para AY, lo mismo, solamente que con el valor de seno del ángulo 60. Ya, a ver, vamos a hacer 100 por seno del ángulo 60 graditos. Y en la calculadora ya sabemos cuánto es 60 graditos. En la calculadora te va a salir 0,86666. Pero los redondeamos, ya sabemos redondear a 0,87. Eso vas a multiplicar por 100, porque ese es el tamaño del vector grande, y te va a dar la respuesta. Si multiplicas por 100, te va a dar 87 milímetros. ¿Ya? Ah, ya. Entonces aquí las respuestas es 87 y 50. Nada más. Nada más. 87 y 50. Esa es la respuesta a la pregunta que dice cuáles son sus componentes en X y Y. Esa es la respuesta. Las componentes en X vale 50 y la componente en Y, perdón, vale 87. ¿Ya? A eso es a lo que quiero llegar. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Con la explicación de que todo vector se puede partir en dos, siempre en dos, porque estamos en un plano bidimensional, plano 2D nada más. Y lo que me ayuda a convertir eso es aplicar funciones trigonométricas. Profe, no he avanzado yo trigonometría, es un tema de matemática. Sí, pero para la física solo me sirve estas dos, coseno y seno. ¿Dónde está eso? En la calculadora. Antes, por ejemplo, si cuando no había calculadora, se tenía que hacer una tabla con todos los ángulos. Y para cada ángulo teníamos un número para coseno y seno, y teníamos que memorizar todos esos números, sus valores. Pero como ya apareció la calculadora, ya no hay necesidad de eso. Más bien, nos abocamos a resolver puro ejercicios, como este. A ver, voy a borrar aquí las respuestas. Voy a borrar aquí las respuestas. Listo. Aquí también. A ver, vamos a usar eso. Esto también. Esto también. Listo. A ver, ¿qué dice el problema? Obviamente, como estamos hablando de descomposición vectorial, es lo mismo, ¿no ve? Es lo mismo. Otra vez lo mismo. Pero con esto yo creo que ya vas a entender todo. Dice, encuentra las componentes X y Y, allá dos vectores, dos mini vectores, del vector B, que tiene magnitud 15 unidades y un ángulo de 60, otra vez, con respecto al eje X. Aquí está dibujado el vector B, ahora se llama B. Siempre que tengan el nombre del vector, sus componentes van a ser en X y en Y. ¿Listo? El ángulo, ahí está el ángulo es de 60 grados. ¿Listo? Otra vez entonces, B en X va a ser B coseno del ángulo y B en Y va a ser B seno del ángulo. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. B en X, aquí está la formulita, ya está aquí escrito. B por el coseno del ángulo. Profe, ¿pero cuánto es B? 15. ¿Cuánto es coseno de 60? Ya sabemos, del anterior ejercicio, 0,5, ¿no ve? Ya, cuando resuelves varios ejercicios, algunas cositas ya son de memoria. Coseno de 60, 0,5, ya ni siquiera la calculadora puedo consultar, ya sé. Ahora sí, 15 por 0,5. 15 por 0,5. Bueno, eso es la mitad de 15, ¿no ve? Los que son diestros en matemática me entenderán. 7,5 es la respuesta. O si no, multiplica 15 por 0,5, 7,5 te va a dar la respuesta. Ahora, para Y, para la componente Y, es lo mismo, solo que con la función trigonométrica seno. Profe, dónde voy a encontrar la función trigonométrica seno? En la calculadora. Entonces dices 15 por el seno de 60. Seno de 60 ya sabes, 0,87. ¿No ve? Ya sabes eso. Luego multiplicas 15 por 0,87. 15 por 0,87. A ver, ahora sí, calculadora.
Ahí está. 13,05. ¿Listo? 13,05. Unidades. Profe, ¿no era milímetros? No. En el problema ya me da el valor para la magnitud de B. Solo dice 15 unidades, nada más. Entonces mi respuesta siempre va a ser en función de lo que me diga el vector grande. Unidades, dice. Por lo tanto, ya unidades lo voy a poner aquí. Entonces, el valor del pequeño vector X vale 7,5 unidades. Y el valor del el pequeño vector en Y vale 13,05. Si ves, no es lo mismo que 15. No es lo mismo. Su descomposición del vector para 15 es 7,5. Profe, ¿siempre va a ser 7,5 para 15? No, depende del ángulo también. Si el ángulo es mucho más de 60, supongamos que 70, ya no va a ser 7,5, va a ser otro valor. ¿Por qué? Porque aquí el coseno de 70 no es 0,5, afecta. El ángulo afecta bastante en la descomposición vectorial. La descomposición vectorial por eso depende del tamaño del vector que quieres descomponer y del ángulo. De esos dos factores depende mucho. Ya, a ver, vamos a tratar de hacer este ejemplito más. Aquí está otro ejemplito. ¿Qué dice? El vector C tiene una magnitud de 20 unidades y un ángulo de 135 grados con respecto al eje X. Encuentra sus componentes, otra vez la pregunta, componentes X y Y. Profe, ya parece repetitivo, pero ojo, en este problemita vamos a aplicar un poco de geometría. ¿Por qué? Porque dice que el ángulo vale 135 grados. Y si yo quiero graficar mi vector con 135 grados, a ver, con 135 grados, ¿cómo sería? Este instrumento, ahí está, te lo presento otra vez. Este instrumento. Este instrumento, a ver, detrás vamos a poner. Me ayuda a medir ángulos, los famosos ángulos. Ahora, ¿dónde estará 135 grados? ¿No ve? Eso es lo que dice el problema. Mide 135 grados. Ahora, 60 era fácil, estaba aquí, ¿ya? Pero 135 grados está, a ver, desde el origen hasta aquí. Aquí está 135 grados. Ahí está. Entonces, si te fijas, ya no está en el primer cuadrante. Ahí está. ¿Qué quiere decir, profe, cuadrante? No entiendo. Cuadrante es los espacios del plano cartesiano. Por ejemplo, aquí hay un cuadrante, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿No ve? Aquí hay cuatro cuadrantes. Cuatro cuadrantes. Y si tú te fijas, mi vector ya no está en el primer cuadrante, sino va a estar en el segundo cuadrante. Aquí está, 135 grados. Profe, ¿y ahora cómo voy a hacer la descomposición? Muy bien. La descomposición solamente me sirve enmarcándonos en un solo cuadrante. Cuando me daban un ángulo de 60 graditos, aquí, por ejemplo, era fácil, ¿no? Ya estaba en un cuadrante encasillado, acorralado. Pero como ya está en este cuadrante, ya no hay que usar los 135 grados. Profe, ya no hay que usar 135 grados. No, no hay que usar 135 grados, sino vas a usar el ángulo medido desde aquí hasta aquí. Por eso el transportador tiene doble número. No sé si has visto. Tiene dos filas de números. Una sirve para medir ángulos desde aquí hasta aquí, o sea, desde la derecha a izquierda. Pero también se puede medir ángulos de izquierda a derecha. ¿Ya? De derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto valdrá el ángulo medido desde aquí? Desde este cero hasta aquí. Si tú cuentas, vale justo 45 grados. Entonces, profe, ¿cuál ángulo voy a usar? ¿135 o 45? Muy bien, tu razonamiento es correcto. Vas a usar este valor, 45 grados. Ahí está la pescadita de este problema. Ahí está. El problema no puede ser igual, ¿no ves? Si no sería monótono.
Ahí está la pescadita de este problema. Ahora, cualquier vector que esté en este cuadrante, necesito este ángulo. Ahora, si estuviese en este cuadrante, voy a necesitar otro ángulo. Y si estuviese en este cuadrante, otro ángulo. Ya, eso vamos a ver resolviendo más ejercicios. Bueno, entonces, ahora sí, como ya sé que no es 135, sino es 45, ahora sí, aquí vale C en Y y aquí vale C en X. Ambos con seno y coseno. ¿Ya? Seno y coseno, seno y coseno. Siempre va a ser así. Entonces vamos a solucionar. Solución. Esa pequeño detalle nada más tenía este problema. Lo demás es lo mismo. Es lo mismo, porque si te fijas, hay tamaño, hay ángulo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, C en X va a ser el módulo del vector C multiplicado por el coseno, a ver, multiplicado por el coseno. A ver, coseno del ángulo tita, que es 45 grados. Ahí está. Listo, profe, ¿por qué 45? ¿No era 135? No, ya hemos explicado por qué es 45, ¿ya? Por el transportador, por el cuadrante. Entonces aquí voy a colocar, solamente reemplazar, ¿ya? Módulo del vector C, 30. 30. Profe, ¿de dónde voy a sacar coseno de 45? Ya sabes, calculadora, ¿no ve? Calculadora. Coseno de 45. Eso es 0,70. Ahí está, 0,70. Cierro paréntesis y luego realizo las operaciones necesarias. Componente en X, mini vector en X, 30 por 0,70 por 0,70. Listo, 21. 21. ¿Qué cosas? A ver, ¿en qué está el vector? En unidades. Listo. Y ya está. Mi vector en X, 21 vale. Y el vector en Y, ¿cuánto será? C en Y. Esto ya lo último, jóvenes, lo último, lo último. Después ya vamos a ir a otra materia. Componente C, módulo del vector C por la función trigonométrica seno de 45 grados. Listo. Muy bien. Continúo. C en X igual. Esto va a ser 30 por coseno de 40, seno de 45. ¿Cuánto será? Seno de 45. Ahí está. Lo mismo, ¿no? 0,70. Luego te voy a explicar por qué sale lo mismo que el coseno. ¿Ya? Algunos tal vez ya se dan cuenta. Ya, ahora sí, C en Y, perdón, era C en Y, no era C en X, aquí una corrección nada más, C en Y. Y aquí 30 por 0,70, perfecto, va a ser lo mismo, ¿no ve? Profe, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, en este caso, solo en este caso. Listo. Ahí está la respuesta, jóvenes. Este documento va a estar en el grupo, más el video explicación.